En la última parte de esta clase revisamos los aspectos más importantes de los ácidos carboxílicos y sus compuestos derivados. La estructura o fórmula general de un ácido carboxílico es RCOOH. De la misma forma que para aldehídos y cetonas, este es un grupo plano, están todos los átomos en el mismo plano de la molécula. El grupo carbonilo es altamente polarizado, ¿cierto? Por la gran diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno. Tiene además electrones no enlazantes adicionales que confieren una gran densidad electrónica en este átomo. ¿Ya? Hay un segundo oxígeno que en este caso contiene a su vez un hidrógeno unido cuya principal y más importante característica es que es un hidrógeno, un protón disociable. De ahí, obviamente, proviene el nombre de ácido, ¿ya? Por lo tanto, este es un protón que se disocia, ¿ya? Eh, en las fórmulas resumidas de los ácidos carboxílicos también podemos encontrar este grupo como COOH o CO2H. Los derivados de ácidos carboxílicos son moléculas en las cuales el OH es reemplazado por un sustituyente distinto. ¿Ya? En el caso de los haluros de acilo, el sustituyente, el OH, es reemplazado por un halógeno. En el caso de los ésteres, por un grupo OR, un alcoxi. En el caso de los anhídridos, es reemplazado prácticamente por una molécula casi completa, una molécula adicional de otro ácido carboxílico. ¿Ya? Y en el caso de las amidas, el OH es reemplazado por un grupo eh, amino. ¿Ya? Respecto a la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, la terminología IUPAC los puede nombrar de acuerdo a los nombres originales de los alcanos correspondientes. ¿Ya? De tal forma que el ácido carboxílico que tiene un carbono le llamamos ácido metanoico, ¿ya? Es decir, al nombre del alcano agregamos un eh, sufijo oico, ¿ya? Al ácido eh, que contiene dos átomos de carbono le llamamos etanoico, derivado del etano, ácido propanoico, aquel que tiene tres carbonos, butanoico, pentanoico y hexanoico. Estos ácidos orgánicos de cadena corta tienen nombres comunes y en realidad también más se los conoce por sus nombres comunes. El ácido fórmico, ácido acético, ácido propanoico, ácido butírico, ácido valérico, el de 5 carbonos, y ácido caproico, el de 6 carbonos. Estos nombres provienen de la fuente original de la que fueron históricamente aislados y caracterizados. Aquí les muestro algunos ejemplos adicionales de nomenclatura de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido propanoico de 3 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3 carbonos, en el cual en el carbono número 2 encontramos un OH sustituyente, ¿ya? Entonces este sería el ácido 2-hidroxipropanoico, cuyo nombre común es el ácido láctico. En este otro caso, también en el carbono 2 del propanoico, encontramos un grupo oxo o ceto, ¿ya? Por lo tanto, este es el ácido 2-oxopropanoico, cuyo nombre común es el ácido pirúvico. Estos dos compuestos son ejemplos de metabolitos que encontramos en las células, ¿ya? Y que tienen papeles muy importantes en el metabolismo de hidrocarbonados, materias que veremos en un curso posterior en bioquímica. También es importante recordar que los ácidos carboxílicos son grupos funcionales importantes en moléculas de suma importancia para la síntesis de proteínas. ¿Ya? Son los constituyentes de las proteínas, cuáles son los aminoácidos. En particular, entonces, tenemos dos aminoácidos que tienen, además de contener un grupo carboxilo, el carbono alfa, ¿cierto? Contienen grupos carboxilos en la cadena R lateral. Estos son el ácido aspartico y el ácido glutámico.
En conjunto, entonces, esto se los refiere como aminoácidos ácidos, ¿ya? Y en general a pH fisiológico van a tener siempre carga negativa eh, en sus grupos laterales. Otros ejemplos de nomenclatura, por ejemplo, tenemos aquí un ácido pentanoico que tiene una estructura hidrocarbonada ramificada con dos metilos en posición 2 y 3, por lo tanto se llamaría el ácido 2,3-dimetilpentanoico. En este caso tenemos un ácido derivado del propanoico, es decir, de 3 carbonos, en el cual entre el carbono 2 y el 3 tenemos un alqueno, por lo tanto este es el ácido propenoico, ¿ya? En este caso también otro derivado del propanoico, en el cual en el carbono 2 tenemos un sustituyente bromo, ¿ya? Y lo llamamos entonces ácido 2-bromopropanoico. Aquí pongo también una alternativa a la nomenclatura en el cual a los sustituyentes en carbonos adyacentes al carbono carboxílico le llamamos con la ubicación de los sustituyentes se denomina con letras griegas. En este caso sería alfa, ¿ya? Alfa bromo propiónico. Los carbonos adicionales se continuarían llamando beta, gamma, etc. En estos otros ejemplos adicionales de nomenclatura encontramos moléculas que contienen dos grupos carboxilo, ¿ya? Este es un ejemplo en el cual tenemos una cadena hidrocarbonada de 4 carbonos, ¿ya? Por lo tanto sería derivado del butano. Como tiene dos grupos carboxilos, este sería el ácido butano dioico. Ya en este caso se usa el sufijo dioico para ilustrar la presencia de dos grupos carboxílicos. El nombre común de este compuesto es el ácido succínico, ¿ya? Aquí también tenemos un compuesto muy similar relacionado, en el cual encontramos un enlace doble, un grupo alqueno, entre los carbonos 2 y 3. Por lo tanto, este sería el ácido 2-buteno dioico. El nombre común de este compuesto sería ácido fumárico. Estos son también otros dos ejemplos de moléculas que son intermediarias en el metabolismo. Y también podemos encontrar una molécula que tiene en este caso tres grupos carboxilo. Este es el ácido cítrico, que también es otro componente del metabolismo celular. Respecto a las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos, mencionaremos solamente el punto de ebullición, ¿ya? En estos primeros cuatro compuestos comparamos a un ácido carboxílico, el ácido fórmico, ¿cierto? Con el etanol, con el acetaldehído y con el propano. Estos cuatro compuestos tienen pesos moleculares comparables entre sí, ¿ya? Y difieren en forma importante en los puntos de ebullición. Habíamos visto ya entonces que para el caso de los alcoholes, el punto de ebullición depende fuertemente de la presencia de puentes de hidrógeno. Ese, esta dependencia también se confirma en el caso de los ácidos, ¿ya? Cuando vemos que el ácido fórmico tiene un punto de ebullición aún mayor. Esto se debe entonces principalmente a que la presencia de oxígenos adicionales en los ácidos carboxílicos les confiere la propiedad de formar una mayor cantidad de puentes de hidrógeno, ¿ya? A esto se suma también un efecto que habíamos mencionado en el caso de los aldehídos y cetonas, y es que el grupo carbonilo les confiere una polaridad general a la molécula, lo cual también le permite establecer interacciones polares, Van der Waals polares, entre moléculas similares, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el punto de ebullición del ácido fórmico frente a estos otros tres compuestos de peso molecular similar es el máximo. Cuando comparamos entonces tres ácidos carboxílicos, el fórmico, el acético y el propiónico, también hay una dependencia lineal en cuanto al punto de ebullición. En este caso, podemos decir que la extensión o el volumen de la cadena hidrocarbonadas le confiere la capacidad
al propiónico, en este caso, de establecer interacciones adicionales Van der Waals o hidrofóbicas entre las cadenas hidrocarbonadas, además de las interacciones polares y las interacciones de puente de hidrógeno. Un aspecto importante de la química de los ácidos carboxílicos es, obviamente, como su nombre lo dice, es su acidez, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ácido carboxílico que disocia su protón al estar en presencia de una base, es decir, lo transfiere, lo entrega a una base y da origen a la formación de este anión carboxilato. Y una de las cosas importantes del anión carboxilato es que puede establecer un fenómeno de resonancia electrónica, ¿ya? Entonces los electrones pueden deslocalizarse del doble enlace y relocalizarse hacia el otro oxígeno reformando un doble enlace en el otro oxígeno. Entonces, esta es una estructura resonante en la cual podemos decir que hay parcialmente dobles enlaces en uno y en otro de los oxígenos del carboxilo, ¿ya? Y entonces este fenómeno de resonancia, ¿ya?, de movilidad de los electrones de un oxígeno al otro, es lo que le confiere al anión carboxilato una estabilidad muy grande, por lo tanto, una propiedad de comportarse como ácido. Cuando un ácido carboxílico, en este caso, por ejemplo, el ácido acético, lo titulamos, lo neutralizamos con una base fuerte como el hidróxido de sodio, podemos entonces obtener como resultado la formación de un anión, digamos anión acetato en este caso, en la forma de una sal, ¿ya? Una sal que es el acetato de sodio. Recordemos que estos dos compuestos, el acetato de sodio y el ácido acético, los habíamos estudiado en relación al capítulo de ácido base, en la formación o en la configuración de soluciones tampón. En esta tabla revisamos el efecto de sustituyentes que pudieran encontrarse en la cadena hidrocarbonada adyacente al grupo carboxilo y su efecto en la acidez del carboxilo, ¿ya? Cuando comparamos, por ejemplo, el ácido fórmico con el ácido acético, vemos que la presencia de este grupo metilo en el ácido acético hace que la acidez disminuya en relación al ácido fórmico, en el cual no hay metilo, sino que solamente tenemos un hidrógeno, ¿ya? Cuando sobre el ácido acético hacemos un reemplazo en el carbono alfa de 1, 2 o 3 hidrógenos por 1, 2 o 3 átomos de cloro, vemos que el efecto sobre la acidez es muy grande. Es decir, hay un aumento de la acidez. Recuerden siempre que el valor de pK sub A, mientras menor es, indica que la molécula es más ácida, ¿ya? Por lo tanto, la presencia o la inclusión de grupos atractores de electrones en el carbono alfa, que es el carbono adyacente al grupo carboxilo, aumenta significativamente la acidez del grupo carboxílico. En esta otra sección de la tabla, cuando comparamos a derivados del ácido butanoico, ¿cierto?, en los cuales en el carbono alfa, en el beta y en el gamma, hemos reemplazado uno de los hidrógenos por un átomo de cloro, vemos que el efecto es notablemente significativo en cuanto al aumento de la acidez solamente en el caso en el cual el átomo atractor de electrones se encuentra en el carbono alfa, es decir, el carbono adyacente al grupo carboxilo, ¿ya? Este efecto entonces de aumentador de la acidez se pierde si es que el átomo atractor de electrones se encuentra en el carbono beta o en el gamma. Respecto a las reacciones de los ácidos carboxílicos, la reacción más importante de este tipo de compuestos es la reacción de adición-eliminación, ¿ya? De la misma forma, perdón, que ocurre con el caso de los aldehídos y cetonas, tenemos que el grupo carbonilo de los ácidos carboxílicos también es susceptible de sufrir un ataque nucleofílico,
¿ya? La diferencia en las reacciones de ácidos carboxílicos frente a los aldehídos y cetonas es que esta reacción de adición y eliminación incide en que se conserva la estructura del grupo carbonilo, ¿ya? Es decir, la adición-eliminación en el fondo equivale a una reacción de sustitución de este grupo L, ¿ya? L sería el grupo saliente, ¿ya? Que en el caso de los ácidos carboxílicos sería un OH, ¿ya? Entonces, la reacción típica de los ácidos carboxílicos entonces es esta adición-eliminación que tiene un efecto neto de una sustitución entonces de el grupo OH en este caso si se tratara de un ácido carboxílico por el nucleófilo entrante. ¿Ya? La reacción, el mecanismo general de este tipo de reacciones cursa, como les decía, con el ataque del nucleófilo al carbono carbonílico, ¿ya? La formación de un intermediario tetraédrico, ya hay un cambio en la configuración del carbono, digamos, su hibridación pasa de ser sp2 a sp3 en este caso, ¿ya? Y en la segunda fase de esta reacción, el grupo saliente abandona, se rompe este enlace y sale, digamos, como producto, ¿ya? Y el grupo, el oxígeno, reforma el grupo carbonílico, de tal forma que el producto resultante contiene entonces, sigue conteniendo el grupo carbonilo y en él ha ocurrido el reemplazo entonces del nucleófilo por el grupo que originalmente estaba y al cual le llamamos, perdón, grupo saliente. Todo entonces este tipo de reacciones cursan con la formación de este intermediario tetraédrico. Tenemos así que en reacciones de adición-eliminación podemos a partir de un ácido sintetizar cada uno de los derivados de ácido que mostramos al principio de la clase. En el primer caso, cuando hacemos reaccionar ácido butanoico con este reactivo SOCl2 que se llama cloruro de tionilo, podemos sintetizar este haluro de acilo, que sería el cloruro de butanoilo. Para sintetizar un anhídrido, ¿ya? Hacemos reaccionar ácido propiónico con cloruro de propionilo, ¿ya? También un haluro de de acilo, que es similar al primer derivado. Entonces, de esta forma podemos sintetizar este anhídrido propiónico. Un éster, esto ya lo habíamos visto en la clase de alcoholes, ¿cierto? Un éster, en este caso ácido acético, al reaccionar con metanol, ¿ya? Me permite formar el acetato de metilo, ¿ya? Esta reacción generalmente se hace utilizando metanol como solvente para aumentar el rendimiento. Y también entonces podemos formar una amida en la reacción de ácido butanoico con esta amina secundaria, dimetilamina, para formar este compuesto que sería una amida. Los derivados de ácidos carboxílicos pueden tener una reactividad bastante divergente en cuanto a esta reacción de adición-eliminación. En esta secuencia de reacciones mostramos la reacción de cada uno de estos derivados frente a una molécula de agua, ¿ya? Esta es una reacción de hidrólisis que en buenas cuentas ocurre exactamente por el mismo mecanismo mencionado en la diapositiva anterior. Es decir, se trata de una reacción de adición-eliminación. Para el caso de los haluros de acilo, esta reacción es rápida, ¿ya? Y ocurre a temperatura ambiente y entonces me permite formar el ácido carboxílico del cual está derivado este haluro de acilo. En los anhídridos la reacción también puede ocurrir a temperatura ambiente, aunque es mucho más lenta, y en este caso los productos serían entonces dos moléculas de ácido derivado cada uno de los grupos R respectivos del anhídrido.
Para los ésteres, la reacción es muy lenta, requiere de un catalizador y de un aumento de temperatura, y me reformaría entonces el ácido, la molécula de ácido y la molécula de alcohol, que ustedes saben originalmente permiten formar un éster. Y para el caso de las amidas, ¿ya? La hidrólisis mediada por agua es mucho más lenta, requiere también de un catalizador, requiere de calor y requiere de un tiempo de incubación mayor. Y en este caso los productos entonces serían una vez más el ácido y la amina respectiva. La diferente reactividad entonces de los derivados de ácidos carboxílicos ante la reacción de adición-eliminación tiene que ver con la presencia de eh, electrones no enlazantes que pudieran deslocalizarse desde el grupo saliente hacia el enlace carbono con el mismo grupo saliente, ¿ya? Entonces es posible visualizar estas estructuras de resonancia en las cuales eh, si existen electrones que se deslocalizan del grupo saliente, estos pueden formar eh, un doble enlace entre el carbono carbonílico y el grupo saliente, ¿ya? Aquí comparamos, en esta mini tabla, comparamos diferentes grupos salientes y su respectiva longitud de enlace, ¿ya? Con, eh, con el carbono carbonílico. Esto quiere decir, en buenas cuentas, que, que existen átomos o grupos salientes que pueden tener o conferir un parcial carácter de doble enlace entre ese grupo saliente y el carbono del carbonilo, ¿ya? En el caso de los halógenos, al comparar un enlace halógeno-alquilo frente a un enlace halógeno-acilo, ¿ya? Vemos que no hay mayor diferencia. Por lo tanto, eso es concordante con que en los halógenos no tienen la posibilidad de deslocalizar electrones. No así en el caso de este grupo alcoxi y más aún en el caso del grupo amino, ¿ya? En el cual efectivamente la longitud de enlace respecto a, al correspondiente alquil, aluro, disminuye en el caso del alcoxi en un 5%, en el caso del grupo amino en un 8%, ¿ya? Lo cual obviamente se explica en el caso, sobre todo en el caso de la amina, en el que existen electrones del nitrógeno que se deslocalicen hacia el enlace carbono nitrógeno y que por lo tanto le confieren un carácter de doble enlace y de ahí entonces una menor longitud de enlace, ¿ya? Entonces en este caso, este sería un derivado, un grupo saliente que contiene nitrógeno amínico, sería un muy mal grupo saliente, ¿ya? Y esto explicaría entonces una baja reactividad de las amidas en cuanto a la reacción de adición-eliminación. Vamos a hablar un poquito sobre los ésteres, ¿ya? Los ésteres se encuentran en muchas fuentes naturales, están presentes en los aromas de muchas frutas y aquí les muestro algunos ejemplos. En el caso este es un compuesto que se encuentra o que le confiere la principal componente del aroma del plátano, se llama acetato de isopentilo, su nombre IUPAC sería acetato de 3-metilbutilo, ¿ya? Hay otros compuestos ésteres que también se encuentran en aroma de las manzanas, aroma de las uvas. Este otro éster se encuentra, es el aroma y el sabor natural del ron, ¿ya? Y existen una serie de este tipo de compuestos que se encuentran recurrentemente en frutas que consumimos, digamos, en forma habitual. Una cosa importante también de los ésteres es que tienen un rol muy importante en el metabolismo de lípidos, ¿ya? Y eso lo veremos en el curso de bioquímica en el próximo semestre, ¿ya? El glicerol, que es un alcohol múltiple, ¿cierto? Un polialcohol, ¿cierto? Es un derivado del propano, en el cual cada uno de los carbonos tiene un OH unido, ¿ya? Es un polialcohol. Es capaz entonces de reaccionar
con moléculas de ácidos grasos y formar lo que se conoce como triglicéridos. Ya fíjense que aquí cada uno de los OH ha formado un enlace éster con moléculas de ácidos. Ya los ácidos grasos, recuerden, son eh, moléculas que tienen en un extremo un grupo carboxilo y que tienen una cadena hidrocarbonada relativamente larga, de entre 8 hasta 16, 18 o 20 o más átomos de carbono. ¿Ya? Entonces los triglicéridos se forman por una reacción de esterificación entre el glicerol y una, dos o tres moléculas de ácidos grasos. ¿Ya? Aquí tenemos una reacción eh, eh, conocida desde hace tiempo, que es la reacción de saponificación de estos triglicéridos, en la cual se revierte este enlace éster, y esto es por acción de una hidrólisis alcalina, usando en este caso hidróxido de potasio. ¿Ya? Entonces esta reversión de este enlace éster es la que permite formar estos jabones, ¿ya? Que son las sales derivadas de los ácidos grasos, y reconstituir el glicerol. ¿Ya? Esta es una reacción de saponificación. Para terminar, mostramos aquí la prioridad de las funciones orgánicas en las diversas moléculas que hemos estudiado a lo largo de este curso. La mayor prioridad está siempre asignada al ácido carboxílico, que contiene un carbono en su máximo estado de oxidación. Luego tenemos a los anhídridos, ésteres, haluros de acilo, amidas, aldehídos, cetonas, alcoholes y aminas. Em, Esta sería entonces la prioridad de las funciones orgánicas para establecer sobre todo su nomenclatura. Me despido dándoles las gracias por su atención.